Hola, muy buen día. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante y además muy interesante, y es un tema muy frecuente en la consulta primaria, y es hablar de las migrañas. ¿Qué son las migrañas? Las migrañas son dolores de cabeza recurrentes que pueden estar acompañados con síntomas visuales, síntomas auditivos, sensibilidad a la luz, pero existen diferentes modalidades de este tipo de migrañas. Hoy quiero simplemente enseñarte cuáles son esas migrañas y cómo identificarlas, cuáles serían aquellas que tenemos que hacer que vayas a una consulta de urgencias o consultes pronto a tu médico de cabecera. Entonces, vamos a hablar de la primera migraña que es muy frecuente, es la migraña con aura. La migraña con aura es una migraña que antecede síntomas visuales o síntomas auditivos o síntomas sensoriales. El paciente siente visión de luces o ve mosquitos volando, que se llaman escotomas, o ve simplemente la visión en zigzag, o simplemente ve destellos luminosos, escucha algún sonido, un acúfeno o un pito en el oído que se llama tinnitus desde el punto de vista técnico, y esto pues genera una sensación al paciente que le avisa que tiene una inminente reacción migrañosa. Entonces el paciente puede actuar, puede tomarse un analgésico cuando ya está entrenado para esto, puede buscar ayuda si es que sus migrañas son altamente intensas. Dentro de las migrañas con aura encontramos una compleja que se llama migraña hemipléjica. ¿Qué significa esa migraña? Aparecen síntomas motores. Esos síntomas motores acompañan a la pérdida de la fuerza de la cara o de las manos o de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Se llama hemipléjica porque cambia, digamos que toda la estructura de la sensibilidad de miembros superiores e inferior del lado contralateral casi siempre al sitio donde se tiene el dolor de cabeza, y puede durar entre 30 a 60 minutos, pero por lo general estas migrañas hemipléjicas tienen algún origen de tipo neurológico o neurovascular que debe estudiarse. No es solamente tener la migraña, perder la fuerza, tener problemas de habla o tener algún tipo de inconveniente de tipo motor, sino acudir de inmediato a urgencias o a servicio médico prioritario para hacer este diagnóstico y valorarlo. Otra migraña es la migraña vestibular. Esta migraña vestibular es una migraña que se acompaña de vértigo y que está acosando al paciente con vértigos recurrentes y sensación de síntomas de dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, molestias al sonido y evidentemente un cuadro de vértigo que no permite que el paciente se pueda desplazar por sus medios o que va interfiriendo en su estabilidad motora. La migraña crónica es ese tipo de dolor de cabeza que por lo general viene en cursos de intensidad media o moderada y que puede estar ocurriendo cada 15 o más días durante el mes, y durante este tiempo se repite en estos 3 o 4 meses, se va repitiendo de forma persistente. Ya hablamos de migraña crónica cuando existen al menos 8 días de características migrañosas durante 3 meses con episodios de 15 días entre una y otra. Estas migrañas pues tienen un cuadro clínico típico. Entonces las migrañas tienen, digamos que una tendencia clínica a generar fotosensibilidad, que es la sensación de molestia a la luz, dolor pulsátil, es un dolor como si te estuviera palpitando la cabeza, náuseas, vómitos y alteraciones visuales, visión de luces, visión de puntos negros en el centro o en la periferia visual. Los síntomas que requieren acudir a urgencias, ojo con esto es supremamente importante. Este dolor que es súbito y de altísima intensidad, que se llama cefalea en trueno, es una de las cefaleas más complicadas y puede estarte avisando que tienes un evento cerebrovascular o tienes algún evento vestibular que va a desarrollarse de manera súbita y puede generarte una condición clínica mucho mayor a la que creíamos, que no se puede controlar en casa, sino que se debe acudir al servicio de urgencias para valorar. Cuando nosotros tenemos cefaleas migrañosas pero se asocian a rigidez de la nuca o fiebre, puede acompañarse de fiebre, algunas pueden, otras estar sin fiebre, pero esa rigidez está hablando de irritación de las meninges y esto puede estarte dando un cuadro de meningitis que antecede a un cuadro de migraña.
Entonces ahí debemos acudir de inmediato a urgencias. Cuando tenemos una pérdida visual súbita, cuando estamos frente a un dolor de cabeza intenso, debemos acudir también. Debilidad o dificultad para hablar, aquí estamos hablando de procesos de tipo neuromotor que tenemos que acudir de inmediato para hacernos una imagen diagnóstica y saber si realmente se está tratando de una migraña típica o de una migraña con predominio vascular. Y cuando tenemos confusión o pérdida de conciencia, cuando nos desorientamos o cuando tenemos algún tipo de síntoma que nos está diciendo que estamos perdiendo de alguna manera nuestro sentido de orientación, aquí tenemos que acudir también a urgencias porque estamos utilizando áreas del temporal, que son zonas de la memoria o zonas de la ubicación sensoroparietal, que puede estar asociado a un evento isquémico o a un evento hemorrágico cerebral. Entonces, como ya sabemos que estos síntomas pueden acompañarse a los síntomas típicos de migraña, tenemos que tener cierta, digamos que vigilancia estricta de este tipo de migrañas o avisarle a nuestros familiares si es que tienen alguna condición migrañosa que tiene alguna necesidad de valorar por urgencias y hacer un seguimiento mucho más detallado. Existen factores desencadenantes. Uno de los más importantes y en el que hoy no me voy a detener, pero en 8 días quiero hablarles de esa sintomatología de tipo emocional, es el estrés emocional y los cambios, digamos, de sueño o cambios de, digamos que de actividad mental que nos genere demasiada saturación, que tenemos un informe que presentar, que tenemos alguna cosa inmediata que resolver o tenemos una situación que nos genera demasiada necesidad de pensar, de repensar una situación. Esto genera crisis migrañosas en pacientes que desarrollan su enfermedad. Cualquier proceso estresante puede liberar una crisis de migraña y hay que saberlo identificar, saberlo controlar para seccionar el dolor y no estar dependiendo de procesos de tratamiento largos o medicamentosos que puedan empeorar de consecuencias de los tratamientos. Entonces la parte emocional es supremamente importante. Cuando nosotros entendemos la migraña, es uno de los pasos más importantes para tratar de sanarla y buscar sus desencadenantes. En la parte emocional, nosotros podemos encontrar casos en los que el paciente tiene desencadenantes como presión interna, muchísima sensación de control sobre lo que él desarrolla y sobrecargas mentales. Pero también existen cambios de tipo atmosférico, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cambios climáticos, en este tiempo en Europa que tenemos calor y tenemos temperaturas superiores a 30 grados, esto cambia nuestra sensibilidad calórica y esto genera dilatación vascular y cambios a nivel de nuestro sistema nervioso que acelera los procesos de migraña. Uno de los síntomas del golpe de calor es la migraña súbita o la cefalea súbita, que se acompaña con síntomas vasomotores, con síntomas visuales, con síntomas auditivos, y si nosotros no acudimos de inmediato a urgencias es probable que no nos demos cuenta que nuestro sistema va a colapsar. Entonces hay que acudir de inmediato para que esta valoración se haga de manera oportuna y no perdamos, digamos, que ese tiempo oro en la valoración. Cuando tenemos cambios hormonales es muy común la migraña en las mujeres porque tenemos ciclos menstruales que cambian esa concentración hormonal y genera vasodilatación periférica, algunos eventos vasculares asociados a uso de anticonceptivos o procesos hormonales externos que pueden desarrollar y detonar las migrañas. Y también pues los estados menopáusicos son otra condición que puede estar generándonos cuadros migrañosos de manera regular, y esto es importante detectarlo desde el punto de vista de la consulta clínica porque vamos a determinar si el paciente tenía normalidad en su estado general, si tenía algún tipo de migraña, si tenía algún tipo de complicación previa o si se está presentando de manera súbita. Hay otro caso particular en las migrañas y es los eventos migrañosos postraumáticos. Siempre que existe un cuadro de trauma craneoencefálico que eventualmente no produjo ninguna lesión en la fase inicial, si luego de ese trauma craneoencefálico se desarrollan cuadros migrañosos, es indispensable volver a acudir
para hacer imágenes diagnósticas y poder determinar que no exista ningún tipo de señal de lesión a nivel cerebral que pueda generarte este tipo de complicaciones mayores y pues nos cambie completamente nuestra estructura cerebral. Es importante tener en cuenta que nosotros, dentro del punto de vista de la medicina integrativa, no solamente manejamos los síntomas con medicamentos específicos, sino también integramos la biodescodificación emocional para quienes somos expertos en el tema, o integramos terapias de tipo antiinflamatorio, incluyendo alimentación antiinflamatoria, técnicas de fitoterapia para poder avanzar en ese proceso de control de la situación de enfermedad y tratar de seccionar esos dolores de cabeza, evitando que se presenten con más rapidez, con más frecuencia y cambiando de alguna manera a posterior esas recurrencias de dolor. Cuando nosotros tenemos pacientes con migraña, no solamente nos acompañamos del neurólogo en algunas ocasiones cuando son migrañas complejas, sino que también nos acompañamos de otro tipo de terapias que puedan ayudar a relajar al paciente. Si necesitamos psicoterapia por una situación de estrés que no se ha podido gestionar, es indispensable hacerlo. Si necesitamos algún tipo de control químico, bioquímico, para tratar de controlar el desarreglo hormonal que podamos tener en el ajuste de estas hormonas en mitad de ciclo o en la menopausia, debemos actuar y hacerlo. Si tenemos que retirar medicamentos que son potencialmente migrañosos, también debemos hacerlo. ¿Cuáles serían esos alimentos que pueden generar un cambio en nuestra presentación de migrañas? Que muchas personas que tienen estas migrañas, digamos que de alguna manera tratamos de entrenarlas para evitar que se consuman ciertos alimentos que van a detonar las migrañas. Nosotros hablamos de los quesos curados, hablamos del alcohol, que es un detonante importante para la migraña, y el exceso de consumo de cafeína, llámese té o llámese café, podemos generar crisis migrañosas en el momento de la terapia. Pero doctora, ¿por qué utilizamos cafeína en comprimidos para tratar de mejorar esas migrañas? Es necesario tener una compensación de vasodilatación, una compensación de estímulo a nivel de nuestros núcleos cerebrales para tratar de quitar esa percepción de dolor. Cuando utilizamos cafeína, de alguna manera controlamos esos receptores de dolor de manera indirecta y evitamos que se aumente el ciclo del dolor en el paciente. Entonces, esto es supremamente importante, pero la cafeína consumida, nosotros tenemos un valor mínimo de café o un valor máximo de café. Digamos que cada paciente tiene una concentración tolerable o una tolerancia, pero pueden existir momentos en los que aparece taquicardia, dolor de cabeza, malestar general, sensación de irritabilidad cuando tenemos el consumo de este tipo de excitadores nerviosos que son perfectamente cafeinoides, que tienen un origen migrañoso muy alto. Cuando nosotros consumimos quesos curados, también tenemos una elevación de sustancias químicas en nuestro cerebro que pueden generar estados de vasoconstricción temporal y pues es propicia más que todo los procesos de migraña. Entonces, si tú conoces que tu enfermedad está condicionada por situaciones personales, emocionales, por situaciones ambientales o por situaciones hormonales, tenemos que saberlas clasificar. No solamente se trata de tomar el analgésico y llegar a la consulta con dolor cuando tenemos el dolor, sino se trata de hacer una terapia de tipo preventivo o para tratar de ampliar los periodos en los que se va a presentar la migraña para bajar esa intensidad. Entonces, de alguna manera, este tipo de condiciones médicas puede ser bastante detonante de incapacidades médicas o de bajas laborales que pueden generar bastante disconfort para el paciente. Ahora vamos a hablar de la parte emocional. Entonces hablábamos de las causas emocionales de la migraña y una de las condiciones más importantes desde el punto de vista emocional está asociado con el estrés, con la soledad o con la represión. ¿Qué significa estar estresado? Tener muchos frentes abiertos y tener poca capacidad de gestionarlos en el momento y tener, pues digamos que una sobrecarga mental que nos obliga a mantenernos en actividad, a mantenernos en modo estrés
para garantizar que nuestro sistema de alguna manera pueda resolverlo. Pero ¿qué pasa a nivel cerebral? Nuestro cerebro tiene un proceso en el que casi que se resetea desde el punto de vista funcional. No es que deje de pensar, pero se bloquea y no encuentra la salida cuando tenemos estos procesos de sobrecarga, y una de las manifestaciones clínicas que puede generar es el dolor. El dolor te hace descansar, te hace acostarte, te hace depurarte o salir a un lugar distinto del sitio del foco del dolor. Entonces, desde el punto de vista emocional, tenemos una sobrecarga importante. Cuando nosotros sobrepensamos o pensamos de forma constante una situación, o tenemos miedo de cometer errores, o estamos tendientes a generar digamos que un desempeño de altísima perfección, cuando nosotros rozamos con el perfeccionismo de manera particular, nuestra personalidad es hiperactiva, hiperexigente, y esto genera cambios a nivel vascular cerebral que genera migrañas. Cargarnos mentalmente con responsabilidades que superan nuestra capacidad real para gestionarlo. Muchas veces no delegamos funciones, nos acordamos de hacer absolutamente todo. Creemos que podemos gestionar absolutamente todas las situaciones, y sí que es verdad que nosotros podemos estar en situaciones de altísima carga emocional, altísima carga laboral, que juntas se van a apropiar para desarrollar estados migrañosos. No delegar por miedo a que las cosas no salgan bien. Existe un síndrome que es bastante interesante desde el punto de vista de la medicina tradicional china, y es el ascenso de chi de hígado. Esta situación o el calor en hígado genera una sensación de altísima necesidad de controlarlo todo. Entonces nadie puede hacerlo mejor que yo, nadie quiere hacerlo, solo yo lo voy a hacer, y antes de delegar prefieren sobrecargarse. Esa es una tendencia psicológica del paciente tipo hígado, que en otro tema, en otro momento les hablaré de esa correspondencia de órganos y acoplados de la medicina tradicional china, que tiene una información súper valiosa y que desde el punto de vista de la medicina integrativa nos ayuda a enfocar muchísimo a esos pacientes que no tienen diagnósticos claros, y que nos ayuda de alguna manera a dirigirlo. Cuando nosotros biológicamente tenemos una sobrecarga, pues generamos una altísima tensión muscular y alteraciones de tipo vascular que generan las descargas de dolor a nivel cerebral o a nivel cérvico-occipital, que es la zona donde se suele cargar, en la zona de la nuca, estas tendencias de dolor. ¿Cuáles son los mensajes internos que tiene desde el punto de vista de la biodescodificación emocional la migraña? No puedo fallar. Todo depende de mí. Si yo no lo hago, nada saldrá bien. Entonces, vamos a empezar a delegar, vamos a empezar a bajar ese conflicto para tratar de disminuir esa sensación de tensión emocional que tanto nos genera este tipo de sobrecarga. Otro conflicto importante en el desarrollo de las migrañas, que es muy común en mi consulta cuando trabajo pacientes, ante todo femeninas, que tienen cuadros migrañosos recurrentes. Cada 8 días tienen dolor, no toleran los analgésicos no les hacen absolutamente nada, tienen dosis muy altas de los medicamentos analgésicos y antiinflamatorios y no responden. Tenemos una causa emocional muy grande, y es la sensación de acumular conflictos. Cuando vivimos bajo una sensación constante de amenaza o presión externa, bien sea por un conflicto familiar, por un conflicto laboral o por un proceso social, cuando estamos en este tipo de situaciones nos sentimos aprisionados, y esa sensación genera una sobrecarga a nivel químico, un exceso de cortisol, un problema en la captación de oxígeno, una disminución de la oxigenación en la zona vestibular y en la zona del tallo cerebral. Toda nuestra irrigación, que depende de las carótidas, también se va a disminuir, y esto va a acumular procesos de alteraciones de tipo vascular que desarrollan migraña. Acumular ese tipo de sensaciones emocionales sin poderlo expresar porque no sabemos cómo hacerlo, o porque no encontramos la herramienta para poderlo hacer, o porque no tenemos a la persona cerca, o si hablamos eso va a depender que nuestra vida, nuestro futuro laboral o económico o familiar se vaya a perjudicar. Existen terapias de biodescodificación emocional, de las cuales definitivamente he visto
cosas absolutamente transformadoras en mis pacientes y es tratar de darle una gestión diferente. Se llama repolarizar esa situación emocional y darle una mirada diferente desde el punto de vista emocional. Aprendemos a reaccionar de forma distinta frente al mismo suceso y eso hace que sobrecarguemos mucho menos nuestra situación emocional y de alguna manera quitamos esos bloqueos emocionales que tanto nos generan daño. Y también los conflictos de identidad y coherencia interna. Cuando nosotros hablamos de coherencia, que yo hablo mucho con mis pacientes, en las semanas anteriores he tenido que tratar este tema de forma muy regular. ¿Qué significa ser coherente? Ser coherente es pensar, decir, hacer, ser y sentir de la misma manera. Entonces, si yo hago una cosa, pienso otra y digo otra, no estoy siendo coherente o yendo al mismo camino. Entonces, de forma inconsciente, nosotros estamos creando una especie de doble ruta y estamos haciendo que mi cuerpo como que diga, oiga, yo aquí no debo estar porque yo dije que no debía estar, no sé por qué estoy acá. Entonces, luchar entre lo que nosotros pensamos y lo que sentimos es una de las incoherencias más comunes desde el punto de vista emocional que genera migraña. Doctora, es que yo no quiero estar con él, pero estoy con él. Doctora, es que yo no quiero este lugar, pero estoy en este lugar. Doctora, es que yo quiero decirle eso, pero no soy capaz de decirlo. También existen situaciones en esta dualidad o en esta falta de coherencia que tiene mucho que ver con la autocrítica. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Eres capaz o eres incapaz? ¿Eres bueno o eres malo? Nosotros muchas veces nos tratamos con tanta falta de empatía que nos atacamos y estamos en guerra y puede que tengamos un entorno maravilloso, pero si nosotros tenemos una falta de empatía con nosotros mismos, nos hablamos, nos exigimos y nos tratamos supremamente mal, esto desarrolla desde el punto de vista neurológico dolor de cabeza y problemas de autoestima, que es otro tema que también debemos trabajar en el estado migrañoso. Desde lo simbólico, la migraña es una pausa forzada, como hablábamos al comienzo, para frenar esos pensamientos que tenemos en exceso y buscar que ese conflicto interno se empiece a reposar. El dolor es un grito para parar y priorizar esas ideas y tratar de buscar lo esencial, así que los factores emocionales son un detonante recurrente para, digamos, desarrollar de alguna manera los estados migrañosos. ¿Qué debemos hacer para abordar este tipo de migrañas? Primero que todo, busca ayuda. Es importante clarificar los orígenes, es importante evaluar las causas, es importante hacer una excelente historia clínica buscando los orígenes, traumas previos, migrañas en la familia, historias mal contadas en esas familias que se están desarrollando de generación en generación y nosotros muchas veces trabajamos esos conflictos de separación, conflictos de duda, conflictos de maltrato, conflictos de desvalorización, situaciones en las que nosotros podemos delegar funciones a cada uno. Imagínense que el solo hecho de tener un cambio de rol, y yo lo veo frecuentemente con hijos a padres, entonces nosotros cuando tenemos el rol de hijo siendo hijo y el padre siendo padre, no existe ningún cambio en ese rol. Pero cuando nosotros asumimos una responsabilidad que no nos compete desde el rol, entonces nos volvemos los papás de nuestros padres cuando somos hijos, de alguna manera desacoplamos esa coherencia y empezamos a desarrollar sobrecarga y es de las primeras causas de migraña de tipo vascular que nosotros podemos encontrar. Cuando nosotros tenemos traumas craneoencefálicos anteriores, podemos crear cicatrices a nivel del parénquima cerebral que puede dar lugar a zonas de altísimo dolor, incluso zonas epileptogénicas que son desarrolladoras de descargas eléctricas que desarrollan, valga la redundancia, episodios convulsivos. Entonces, la migraña no es solamente un dolor de cabeza, necesitamos revisar de forma muy coherente, muy consciente este tipo de dolor y pues tratar de detenernos en las causales. Yo quiero hablarles en 8 días de esas causas emocionales que tanto nos duelen, de ese, digamos, de alguna manera, forma de abordar este tipo de situaciones de forma muy general y pues tratar de
darle un curso diferente a esta población que tanto sufre migraña y que muchas veces no encuentra respuestas ni orígenes ni formas de tratarlo de manera alternativa. Te estoy invitando a que utilices esa medicina que te da tu neurólogo, que te da tu médico de cabecera, que también lo utilizo yo en mi consulta como médico, pero también utilizar estrategias terapéuticas que te ayuden a controlar esos estados emocionales, que te ayuden a compensar esas deficiencias nutricionales y que de alguna manera con suplementación, que vamos a hablar en la próxima semana, podemos aportarle a nuestro cerebro formas distintas de oxigenarse, de nutrirse y de, digamos que, responder a los procesos de estrés. Vamos a aprender, porque tenemos que hacer terapias de alguna manera induciendo una forma de reaccionar de manera distinta que se llama repolarizar. Esta forma de repolarizar los estados emocionales los vamos aprendiendo con el tiempo. ¿Listo? Encontramos dentro del psiquismo del paciente con migraña: yo soy así, no voy a cambiar. Esto lo vamos a transformar, aunque tengamos un poquito de testarudez para cambiarlo. Esa es una de las formas de terapia, y es transformar esa reacción autómata que tenemos frente a las situaciones de conflicto que nosotros vivimos a diario. Así que esto era lo que quería contarte. Si tienes alguna idea sobre temas que quieras que trate en este canal, quiero que me lo hagas saber en los comentarios, y sígueme para más información. En 8 días nos vemos con la segunda parte de migrañas. Un abrazo para todos, feliz día.